bajarlo un poquito, después lo verlo. Y nosotros vamos a estar mirando el libro de Deuteronomio. Cada miércoles estamos estudiando los libros de la Biblia. Estamos mirando los libros en cual Moisés escribió los primeros 5 versículos. No versículos, libros. Es así. Stay up there 1 second. Pero antes que nosotros hablamos sobre este libro de Deuteronomio, vamos a recordarnos sobre versículo 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la escritura es inspirado por ¿quién? Dios. Voy a arreglar eso un poquito. Vamos a ver por ahí. Vamos a recordarnos que cada libro tiene una palabra en cual nosotros estamos hablando. Por ejemplo, Génesis. ¿Quién se acuerda lo que significa Génesis? Principio. Éxodo significa salida. Obviamente Génesis principio porque era el principio de todo. Éxodo salida porque fue la salida de los israelitas de Egipto. Levítico significa acerca de los levitas. Es como si Pablo o Santiago, el libro de Santiago fue escrito por él. Levítico fue escrito de hablar acerca de los levitas. Números, ¿verdad? No hay nada difícil ahí sobre números, donde ellos estaban contando sobre ejército para preparar todos que estaban a 20 años o más para que se preparen para las batallas. Hoy vamos a hablar sobre el último libro de Pentateuco. Yo pensé que lo tenía ahí, perfecto, me lo dañaste. Se fue la última vez que voy a usar la palabra. El último libro que Moisés escribió inspirado por el Espíritu Santo. El libro de Deuteronomio. ¿Verdad? Por ahí, más o menos, ya entendieron. En el libro de Números, los israelitas todavía no han entrado a la tierra prometida en Canaán. Y yo pregunté la semana pasada a la iglesia si los israelitas iban a entrar a la tierra prometida por fin en este libro de Deuteronomio. Vamos a ver las historias sobre qué los israelitas están haciendo en este libro de Deuteronomio. Primero vamos a ver qué significa la palabra Deuteronomio. Significa segunda ley. Okay. Tenemos que recordarnos cuando empezamos en Génesis otra vez la semana que viene. Cuando llegamos a Deuteronomio, vamos a decir segunda ley. Sabemos que la primera ley fue dado a Moisés cuando estaba en Monte Sinaí, y la primera ley fue dado a la primera generación de los israelitas. Y esa primera generación, en el libro de Números, ya todos murieron a este punto. Eso fue castigo que Dios le dio para los israelitas por desobediencia a Dios, que ellos no podían entrar en la tierra prometida. Por lo tanto, era importante que la ley fuera repetida. Por eso se llama segunda ley. Fue repetida a la nueva generación, que la primera generación ya fallecieron, ¿verdad? Porque Dios dijo que no podía entrar a la tierra prometida. Ahora la segunda generación están preparándose para entrar a la tierra prometida, pero tenía que darle las leyes a ellos, Moisés, para que ellos entendían lo que Dios esperaba de ellos.
Por eso este libro se llama Segunda Ley. Tenemos que saber que no fue otra ley que le estaba dando a ellos, fue la segunda vez que ellos lo van a mencionar. Lo que pasa es que Moisés va a repetir mucho del libro de Éxodo y mucho del libro de Números. Y vamos a ver muchas historias, muchos temas en cuales él habló a la primera generación. Lo vamos a ver otra vez en esta segunda generación. Lo clave de este libro es obediencia. Y eso que nosotros vamos a ver, una palabra que podemos saber sobre este libro es que ellos tienen que obedecer. Y si obedecen, van a recibir las bendiciones de Dios. Por eso, por este libro, habla sobre la última semana de la vida de Moisés. Vamos a ver que ya Moisés a los 120 años estaba preparándose a morir y tiene que pasar a hablar a ellos sobre lo que pasó anterior. Y vamos a ver en el final de este libro, obviamente, la muerte de Moisés. Moisés le habla a los israelitas 3 veces. Podemos decir, son 3 predicaciones en este libro de Deuteronomio. Hay 3 partes en cual él va a hablar a esta nueva generación, 3 diferentes partes o 3 predicaciones a ellos. Moisés le habla a los israelitas como un papá le habla a un hijo antes que va a fallecer, antes que muere. Es un libro personal, es un libro de mucha emoción. Y la importante enseñanza de este libro es bendiciones viene a través de la obediencia. Y vamos a ver eso durante todo este libro, que si ellos, los israelitas, obedecen a Dios, ellos van a ver bendiciones. Y Moisés trata de hablarle y a ponerse eso en su mente durante este libro completo, para que ellos entiendan, y vamos a ver que todavía su cabeza de ellos es tan duro que no quieren entender la importancia que cuando nosotros obedecemos a Dios, vamos a recibir las bendiciones. Qué verdad eso es para nosotros ahora en 2016. Y hay muchas lecciones en este libro de Deuteronomio. Pensamos que no podemos aprender nada, ¿verdad? Pero hay muchas verdades, muchas lecciones que podemos sacar de este libro y aplicarlo a nuestra vida. Una de esas lecciones es que si tú quieres haber bendiciones en tu vida, viene a través de la obediencia. Si tú quieres ver las bendiciones de Dios en tu vida, va a venir a través de la obediencia. Cuando estamos obedeciendo a Dios los mandamientos, vamos a ver las bendiciones de Dios. Y muchos no están viendo las bendiciones de Dios, podemos decir ahora, hasta en nuestra iglesia, en 2016, muchos no están viendo las bendiciones de Dios porque no están obedeciendo a Dios. Y ellos preguntan, ¿por qué Dios no me está bendiciendo? ¿Por qué yo no veo la mano de Dios, las bendiciones de Dios en mi vida? Y el problema es la misma problema que los israelitas tenían. No querían obedecer. Y Moisés le decía más y más y más, si obedecen, van a ver las bendiciones de Dios. Y eso que Él quiere que ellos aprendan antes que lleguen a la tierra prometida, tienes que obedecer. Porque si no obedecen, cuando entren a la tierra prometida, todo se va a destruir. Y las cosas no van a salir bien. Nosotros le decimos a Dios, cuando le amamos, nuestras acciones, le decimos a Dios por obediencia que vamos a seguir a Él, que le amamos. Cuando nosotros amamos a Dios, viene por nuestras acciones en obediencia. Si tú obedeces a Dios, le está diciendo a Dios por tus acciones
yo te amo. ¿Cuántos de ustedes le dicen sin hablar, sin decir las palabras, físicamente, pero con tus acciones, le está diciendo a Dios, Dios, yo te amo? Y Dios lo ve en nuestra vida. Dios te pueda mirar y decir, por tus acciones, yo sé que tú me amas. El libro de Mateo capítulo 7, versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Recibiendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, memorizando la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. No es nada si nosotros no practicamos la palabra de Dios y obedecemos lo que la Biblia dice. Tú puedas saber todos los versículos en la Biblia de memoria. No es nada si nosotros no practicamos lo que nosotros entendemos. ¿Entiende? En Juan capítulo 13, versículo 7 dice, si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hicieres. ¿Ok? Lo ponemos en puertorriqueño. No lo voy a poner, pero yo tampoco lo puedo decir. Santiago capítulo 1, versículo 22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente que oidores, engañándoos a vosotros mismos. Juan capítulo 14, versículo 15 dice, si me améis, guarda mis mandamientos. ¿Cómo tú le vas a enseñar a Dios que tú le amas? Este versículo, guarda mis mandamientos. Lucas capítulo 6, versículo 46 dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Y muchos decimos eso también, Dios es mi Dios, le amo mucho, pero no obedecen, no hacen lo que dice en su palabra. Quiero que ustedes se lleven esta verdad a su hogar esta noche. Bendiciones vienen a través de su obediencia. Moisés le quería enseñar eso a ellos. Yo te quiero recordar y enseñártelo a ustedes. Es importante que nosotros lo entendemos. Bendiciones vienen a través de su obediencia. Es algo bien fácil de entender, ¿verdad? Pero tan difícil a practicarlo. Quiero también que entiendas que Moisés escribió todo este libro menos el último capítulo de este libro, porque en el último capítulo 34, habla sobre su muerte. Y hay una discusión, pues, si Moisés escribió el libro de Deuteronomio, ¿cómo él va a escribir el último capítulo que habla sobre su muerte? Él no puede estar muerto y escribir, obviamente, el libro. El Señor, obviamente, podía decirle a Moisés que escribe el último capítulo sobre su muerte antes que realmente se murió. Es posible. Y es inspirado por Dios. Él le puede decir, escribe esto sobre tu muerte. Pero probablemente yo creo que Josué fue que escribió este último capítulo de 34. Yo lo creo. Tú puedes tener otro pensamiento. Puedes pensar que él realmente lo escribió, como dije, y Dios le inspiró. Pero muchos dicen, y yo también creo, que Josué probablemente fue el escritor solamente del último capítulo 34. Ahora, en este momento de empezar este libro de Deuteronomio, los israelitas estaban en Moab y este libro cubre un mes. El libro completamente cubre solamente un mes antes que ellos iban a entrar a la tierra prometida.
Este libro está dividido en tres partes, como dije. Son tres diferentes predicaciones. Yo lo llamo predicaciones, pues fue en tres temas en cual Moisés está hablando a los israelitas sobre algo. Cuando aprendemos de Moisés en Éxodo y Números, vemos que Moisés estaba en acción, siempre estaba haciendo algo. Pero en Deuteronomio estaba quieto, solamente enseñando como un maestro a los israelitas, la segunda generación. Ahora, dije que está dividido en tres partes, te voy a decir las tres partes. La primera predicación, en esta primera predicación Moisés habla sobre qué Dios ha hecho por los israelitas. Moisés le lleva a ellos, la segunda generación, a una historia, a la historia de los israelitas, que le da un history lesson a ellos. Le lleva hasta Egipto y empieza a recordarles a ellos todo lo que pasó cuando ellos eran bebés, porque esta segunda generación pues fueron de 20 años para abajo, eran jóvenes, y algunos probablemente no eran bebés cuando Dios estaba haciendo muchos de los milagros. Moisés le estaba contando a ellos lo que estaba pasando en ese tiempo. Moisés le lleva atrás 40 años para que ellos vean que Dios hizo en esos 40 años. Ahora, número 2, la segunda predicación. Moisés ahora habla a la nueva generación sobre qué Dios espera de ellos. Primero le da la lección de historia. Segundo, le dice qué Dios espera de la segunda generación. Las leyes. Y ahí donde él empieza a repetir los mandamientos, las leyes en cual Dios le dio a Moisés, que fueron un poquito más de 600 leyes que le dio a Moisés, a la nación de Israel. La tercera parte, la tercera predicación, Moisés le habla sobre qué Dios va a hacer para los israelitas. Que le da la lección historia, le dicen qué Dios espera, número 2. Después le dice, número 3, qué Dios va a hacer en el futuro cuando ellos entren en la tierra prometida. En capítulo 31 y en 34, hasta 34, y vamos a verlo un momento, vamos a ver una transición entre Moisés, ya 120 años, y Josué. Josué es que va a tomar la posición de Moisés como líder de los israelitas. En Deuteronomio capítulo 1, versículo 1, empieza diciendo, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado de Jordán en el desierto. Ahí vemos el principio de todo, que Moisés empieza en palabras hablando a todo Israel. Ahí estamos viendo fundación, lo que va a pasar en este libro. Ahora vamos a dar un resumen, como siempre damos, de cada capítulo, solamente con el propósito de entender la historia de este libro, qué está pasando. Obviamente no podemos dar muchos detalles. Me gustaría dar más detalles en cada libro, en las cosas que están pasando, pero no hay tiempo. Vamos a dar un resumen pequeño sobre algunas cosas importantes. A veces en los capítulos habla de unos 2 o 3 cosas importantes, pero solamente podemos sacar un pensamiento de cada capítulo. Si van conmigo por cada capítulo, algunas Biblias tienen un título de cada capítulo. Pueden seguir conmigo o solamente oír lo que vamos a hablar. ¿Cuántos capítulos hay? 24. Vamos a ir rápido. Ya cuando llegamos a Malaquías, el último libro, ya tocamos todos los libros y cada capítulo de cada libro hasta el final. Y tú puedes decir, yo sé de cada capítulo de cada libro en la Biblia. Obviamente no se va a recordar, obviamente, pero muchas de estas historias
lo aprendemos cuando fuimos pequeños, niños, pero quiero recordarte de las historias y lo que no conocen, pues pueden decir, ok, el libro de Deuteronomio habla sobre la segunda ley, en cual Moisés habló a la segunda generación, repitiendo otra vez la ley. Capítulo 1. Vemos las palabras de Moisés en recuerdo de lo que pasó en el desierto, y dice, nosotros partieron de Horeb, usted no irá a tomar la tierra porque el Señor lo dijo, esta generación no lo verá. Estamos viendo que Moisés está recordando a esta generación las cosas en cual pasaron antes. Moisés le está dando a esta nueva generación una lección de historia, como dije. En este capítulo, Moisés habla sobre los eventos desde Monte Sinaí hasta Cades. Moisés repite lo que pasó en Éxodo capítulo 18. En el primer capítulo de este libro estamos viendo que él está repitiendo lo que dijo en Éxodo capítulo 18. Después Moisés le dice sobre lo que pasó cuando estaba en Cades, que se encuentra en Números capítulo 13 y capítulo 14. Otra vez está repitiendo lo que nosotros ya leemos en esos libros. Capítulo 2, Moisés le dice que en el camino en el desierto, Dios le dice que pase por la tierra de Edom, Moab y Amón. Ellos tenían que pasar por estas ciudades, estas tierras, pero que no pelee con ellos. Solamente pasen por la tierra en el camino a la tierra prometida, porque Dios le ha dado a estas personas la tierra de ellos. Que dice, no peleen con ellos, no es para llevarse esa tierra, es solamente para pasar, para llegar a la tierra prometida. Pero una batalla que vemos en este capítulo, en cual le dijo que pelee y que iban a ganar, fue en Sehón con los amoreos. Esa batalla sí ellos pelearon y Dios le dio victoria en esa batalla. Este repaso de esta batalla se encuentra en Números capítulo 21. Vemos otra vez que está repitiendo los libros anteriores. En capítulo 3, Moisés le dice a la nueva generación que Jehová le entregó a él, rey Og de Basán, y tuvieron otra vez victoria en esta batalla. Moisés le dice a ellos sobre victorias y victorias sobre tierras como Galaad y Gad, y ellos podrían estar en Canaán ahora. Dice, mira, nosotros te di victoria, 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 y es posible, si ustedes obedecieron, podían estar ya en Canaán, en la tierra prometida. Pero no están ahí porque desobedieron a Dios y Dios le castigó a ellos. Por eso tomó 40 años para llegar. Realmente solamente cogió 2 años para llegar de Egipto hasta la tierra de Canaán. Pero vemos que estaban en el desierto 40 años. En la última parte de este capítulo, Moisés le cuenta sobre el cambio de liderazgo. Josué iba a tomar la posición de Moisés cuando él muere. En capítulo 4, Moisés sigue explicando sobre las leyes de Dios, que ellos no deben de hacer, que es leyes. Las leyes en cual Dios le dije, no haga esto, el siguiente. Y que tenían que obedecer a Dios si van a entrar a la tierra prometida. Ahí vemos que si nosotros obedecemos, Dios le va a dar bendiciones. Moisés le exhorta a ellos que no adoren ídolos. Y vamos a ver eso mucho en este libro. Moisés va a seguir diciendo, israelitas, por favor, no adoren a los ídolos. Importante. Moisés le explica que él tampoco podía entrar en la tierra prometida. Pues estaba diciendo, perdona
israelitas, pero yo tampoco puedo entrar con ustedes a la tierra prometida, porque Dios le castigó a él también cuando dio la roca para agua. En capítulo 5, Moisés le dice que Dios hizo su pacto con ellos a no tener otros dioses, a guardar el sábado, a honrar a sus padres y a hacer todo que yo te mando. Básicamente, Moisés le da un repaso de los 10 mandamientos en este capítulo 5. Los israelitas tenían 3 responsabilidades cuando se hablaba sobre los mandamientos. Tenía que escucharla, tenía que aprenderla, no aprenderlo como un radio, pero aprenderla en conocimiento. Y también obedecerla. Pero eso también aplica a nosotros cuando leemos la Biblia, ¿verdad? Cuando ustedes vienen a la iglesia, tenemos las 3 mismas responsabilidades que ellos tenían. Ustedes vienen o en su tiempo de devocionales, escuchan la palabra, aprenden de la palabra y obedecen la palabra de Dios. En capítulo 6, Moisés le dice que el Señor nuestro Dios es uno, que tenía que amar al Señor con todo su corazón, alma y fuerza, y que le enseña a sus hijos estos mandamientos. Moisés dice, mira, lo que yo te estoy diciendo ahora, tiene que enseñar también a sus hijos. Nosotros vemos que Moisés le dice la historia de los israelitas en dando repaso de Éxodo, de Números, y ese repaso que ellos recibieron, ellos deben de compartirlo con sus hijos para que ellos puedan decir a sus hijos. Y después, obviamente, que sus hijos lo dicen a sus hijos y siguen generación por generación para que no se olviden las historias. Capítulo 7, Moisés le dice que no haga tratado con las naciones de la tierra. Moisés tenía que recordarle que ellos fueron el pueblo santo y que Dios le ha elegido a ellos. Esta segunda generación le estaba recordando a ellos que, mira, ustedes son el pueblo santo y Dios te eligió a ustedes. Y que Dios iba a sacar las naciones que están en su presencia. Lo importante que Moisés le quería que ellos aprendieran es que Dios le va a ayudar a los que obedecen. Ahí vemos otra vez y lo seguimos viendo en este libro. Si nosotros obedecemos, Dios va a seguir bendiciendo. Cuando los israelitas tengan miedo de los que vivían en Canaán, pues que no se olvidaban cómo Dios le ha protegido a ellos, empezando de Egipto. Moisés le estaba recordando, mira, no tenga miedo de la gente de la tierra prometida, de las personas que están ahí, porque recuérdate de todo que Dios hizo para nosotros, todas las batallas en cual nosotros ganamos. En capítulo 8, Moisés le dice, no te olvides que el Señor te llevó en el desierto y te dio pruebas, pero Él te está llevando a una buena tierra. Después se dice, no te olvides del Señor o pereceréis. Que no se olviden del Señor o qué va a pasar. ¿Qué significa pereceréis? La muerte. El Señor le estaba enseñando algo que se dice en español, tough love, ¿verdad? O en inglés. En español a veces es la misma palabra. Pero ese tough love, que se llama, muchos de los padres lo hacen también a sus niños. Es el amor en que tiene que ser fuerte con ellos, pero solamente para que, enseñándole amor, te quiero mucho, estoy fuerte contigo, pero a una lección que tiene que aprender. Y Dios permite que los israelitas estén en el desierto por 40 años, pero Él le dio comida. Él no le hizo que esté tan caliente allí en el desierto, y hizo que sus pies, porque obviamente estaba caminando mucho,
que no le dolían a ellos. Vemos el castigo de estar en el desierto 40 años, pero vemos cómo Dios proveó por ellos la comida, que no era muy caliente, y también cuidando la salud de ellos. Dios estaba en control en medio de todos los problemas que ellos tenían. Eso es una lección para nosotros también. Dios permite que cosas pasen en nuestra vida para ayudarnos a vivir una vida mejor. Pero vemos que en medio de nuestras tribulaciones, en medio de los problemas en cual nosotros estamos pasando, Dios todavía le cuida a nosotros. Y lo más importante es que Dios todavía está en control de la situación. Los que estamos pasando por tiempos difíciles ahora, tienes que entender que Dios todavía está en control en medio de la tribulación, en medio de la prueba que nosotros pasamos. Pero había algo más que Dios le quería enseñar a los israelitas. Que cuando ellos entren a la tierra prometida, que ellos no se pongan orgullosos, pensando que la pelea lo ganaron ellos. Y Moisés quería que ellos aprendieran que no fue por la fuerza de ellos. Que no diga, yo hice esto, yo gané la batalla, esta generación fue nosotros que entramos a la tierra prometida. Que se recuerden que Dios fue que le ayudó a ellos en las batallas. Y fue Dios que le llevó a la tierra prometida. Dios quiere que ellos se recuerden quién le dio la victoria. Y también eso podemos practicarlo en nuestra vida. Cuando nosotros pasamos por tiempos difíciles, a veces nosotros decimos, yo fui, era porque yo lo hice, yo tuve la victoria. Pero tenemos que recordar que en medio de la tribulación en nuestra vida, es Dios que le da victoria a nosotros. Amén. Y como Dios ha repetido muchas veces, Él les recuerda otra vez sobre adorando otros dioses. Y vamos a seguir viendo ese mismo tema. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que seguir repitiendo? Porque ellos saben que eso va a ser un problema. Ellos van a seguir hasta cuando entren a la tierra prometida, van a seguir con adorando los ídolos. Capítulo 9, Moisés le recuerda que no fue por su justicia que van a ocupar la tierra prometida. Y Moisés le dicen sobre cuándo fueron rebeldes, hicieron el becerro para adorar. ¿Okay? ¿Se recuerdan eso? Y Moisés se enojó y rompió las tablas donde estaban escritos los mandamientos. Estamos viendo otra vez que está repitiendo o enseñándole las historias a ellos. Moisés en estas predicaciones le sigue diciendo qué malo los israelitas fueron. Pero en vez de ellos siendo malos y no obedeciendo, lo que Moisés quería que ellos aprendieran es que Dios siguió amándole a ellos. Y fue importante que ellos conocían eso. No pienso que la nueva generación decía, nosotros somos una nueva generación, somos diferentes que la vieja generación. Es posible que ellos dijeron, mira, nosotros somos la nueva generación, los que murieron, ellos fueron antes, ellos fueron pecadores, ellos fueron muy malos, y nosotros, la nueva generación, vamos a ser diferentes. Y Moisés está pensando, no sé, tenemos la misma carne, Satanás va a seguir atacando, lo mismo va a pasar. Moisés le dice, sí es verdad, pero los dos, la vieja generación y la nueva generación son humanos y son pecadores. Y Satanás quiere destruir a ustedes como también quería destruir la vieja generación. Y eso es la razón que Moisés le cuenta la historia de la vieja generación, para que ellos no hagan lo mismo. Y esa es la razón en cual él repite todo, para que ellos aprendan los mistakes, errores que hicieron la primera generación. Eso me lleva a mí, a mi familia. Yo fui
el bebé de la familia, entre los 5. Y el trabajo mío fue aprender de mis 4 o mis 3 hermanos y mi hermana. Los errores que ellos cometieron, pues ya como yo soy chiquito, yo tenía que aprender de ellos. Yo vi a mi hermano que hizo esto, no lo voy a hacer, porque yo vi la correa de mi mamá y era grande. Pero, ¿qué pasó? Todavía lo hago, ¿verdad? Todavía cometo lo mismo que ellos hicieron. Y eso es lo mismo que ellos hacen aquí. Dicen, pues yo debo de aprender de la vieja generación los errores que ellos hicieron para que esta nueva generación no lo haga. Pero ¿qué pasó? Todavía empezaron a hacer lo mismo que la vieja generación hicieron. Cuando nosotros sacamos esta parte de nuestra armadura, porque pensamos que no lo necesitamos, como ellos decían, nosotros somos la nueva generación, estamos bien, no vamos a hacerlo como ellos lo hicieron. Y empiezan, y también nosotros pensamos, pues yo soy bien, yo no soy tan malo como la persona en la cárcel. Y piensan a sacar las piezas de la armadura, pensando que no lo necesito. ¿Y dónde Satanás va primero? Pues a esa parte en cual nosotros sacamos. Si sacan helmet, pues, ¿cómo dice helmet en español? ¿El qué? El helmet de salvación. Así. Pues ahí Satanás va a atacar para tumbarnos nosotros. Una ilustración. Allá en los Estados Unidos, los que guían motora, antes tenía que ponerse el helmet, ¿verdad? La gorra. ¿Cómo se llama? Casco. Qué asco. No. Después, años pasados, tuvieron una ley que decían, no es ley para ponerse el helmet en su cabeza. Y la gente dice, wow, qué bueno, yo voy a seguir guiando rápido para que me vea chévere y todas las mujeres me vean mi cabeza y vean mi pelo salir para afuera cuando viene el viento, pues no me va a poner el helmet, ¿verdad? Sí. Y dicen, no me va a pasar, no me va a pasar en mi mente lo que me podía pasar. ¿Y qué pasa? Pues ellos chocan y se daña la cabeza mucho y dicen, me había quedado con esa parte de mi uniforme. ¿Viste cómo lo cambié? Capítulo 10, Moisés le dice que el Señor escribió en las nuevas tabletas, ¿recuerdan? Y lo que Dios pedía fue que les temen a Él, que anden en sus caminos, que le amen, que le sirve, que le obedece sus mandamientos. Eso que Dios quería de los israelitas. Moisés le dice, dé gracias a Dios que Dios no te destruyó a ustedes. Dios le guardó a esa generación. Pero si Dios quería, Él podía hacer un wipeout de todos ellos. Hoy una lección de inglés español. Dios te dio otra oportunidad, le dice, te dio otra oportunidad para entrar en la tierra prometida, la próxima generación. Estamos viendo una diferente parte de Moisés, como dije en este libro, porque Moisés era un hombre de acción, él siempre estaba al frente como líder, y en este libro de Deuteronomio, él solamente estaba hablando, dando historia del pasado. El propósito de Moisés es enseñarle la ley y el amor de Dios. En cada predicación, en las 3 partes que vemos en este libro, en cual él está enseñando a ellos, el propósito es enseñarle la ley a ellos para que aprendan la ley y conocen el amor de Dios. Capítulo 11, Moisés le enseña todo que Dios ha hecho por ellos y otra vez le dice que guarde sus mandamientos para que ellos viven muchos años en la tierra prometida. Moisés dice, hay bendiciones, pero también hay maldición.
Capítulo 12, en siguiendo con las leyes, porque vemos que cada capítulo Moisés sigue enseñando, recordando las leyes. Moisés les habla sobre no olvidando hacer los sacrificios en el templo. Ahora Moisés entra en el trabajo que tiene que hacer en el templo. Muchos creen que moviéndose a un nuevo lugar, que todo va a ser diferente y mejor. Los israelitas, esta segunda generación, pensaba en su mente que si nosotros lo movemos a un lugar nuevo, la tierra prometida, todo va a ser bien. A veces nosotros pensamos lo mismo. Si yo me muevo a otro lugar, a una señal en español, una frase en español, se dice, the grass isn't always greener on the other side. La hierba, sí, no cada vez es más verde en otro lado. ¿Qué significa? Que a veces pensamos, pues, si yo me voy a otro lugar, todo va a ser mejor. Pero cuando llegamos, no es que nosotros esperamos. Y muchas personas se mueven y van a otro lugar pensando, va a ser mejor para mí, el trabajo va a ser mejor, mi vida va a ser mejor, no hay pecado allá. Pero lo que se encuentra a veces es peor en cual la tierra estaba antes. Dicen, wow, me voy a mudar para atrás porque yo pensaba que iba a ser mejor, pero es peor y mejor que me vaya donde yo estaba la primera vez. Y eso que pensaban los israelitas, que va a ser mejor en la tierra prometida, pero van a ver en los libros que vienen que no fue así. Capítulo 13, Moisés le dice que si una profeta o cualquier otra persona que te lleve lejos de Dios, ellos tienen que morir. Si viene una persona y te lleva lejos de Dios, te dice cosas contra Dios o te lleva fuera de lo que Dios quiere, pues esa persona en cual te está llevando lejos de Dios, ellos tienen que morir. También dice que si un pueblo se ha dejado de Dios, pues será destruida. Moisés le está diciendo que si tú quieres morir, pues tenga otros dioses que no sea el Dios verdadero. En ese tiempo, si tú querías terminar su vida, solamente tiene que adorar a un Dios, a otro Dios que no sea el Dios verdadero, porque a ese momento Moisés le dice que ellos van a morir. El capítulo 14, aquí Moisés le habla que animales ellos pueden comer. Qué bueno que las leyes que ellos tenían sobre comida no existe hoy en día, ¿verdad? Y pues me muero de hambre. Vamos rápido a 1 Timoteo, hablando sobre este tema. Me gusta hablar de comida. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 3 y 4. En esta porción, estos 5 versículos, habla sobre que los falsos profetas o falsos maestros decían que no podía comer ciertas comidas. En 1 Timoteo capítulo 4, de versículo 1 a 5, pero solamente vamos a leer el versículo 3 y 4. Dice sobre los falsos profetas, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia. Y Moisés le dice que tiene que traer, siguiendo otra vez en Deuteronomio, esa fue una porción que me recordaba sobre la comida. Moisés siguiendo en Deuteronomio, diciendo que tiene que traer el diezmo a sus campos de comer antes de Dios y los levitas. En capítulo 15, Moisés dice que cada 7 años se cancelarán las deudas.
También los esclavos hebreos serían libres a los 7 años y tenía que poner aparte cada animal macho primogénito para el Señor. En capítulo 16, Moisés le dice que tiene que celebrar la Pascua en el mes de Abib, porque en ese mes fue cuando Dios le sacó de Egipto. Y eso fue el propósito de celebrar la Pascua. Tiene que celebrar la fiesta de las semanas y las fiestas de las cabañas. Y Moisés también le dice en capítulo 16, le dijo que debes de nombrar jueces en todas las ciudades. En capítulo 17, Moisés dice que cualquiera que rompa el pacto será castigado con la muerte. Él le dice que cuando hay problemas o decisiones difíciles, vayan a los sacerdotes. Y después Moisés dice, nombrar al rey que el Señor escoge. Interesante que los Estados Unidos están pasando por elections y los pasos antes de elecciones para el nuevo presidente. Pero si ellos seguían las leyes en cual este capítulo dice sobre escogiendo un rey, si hablamos sobre el presidente o el gobernador de Puerto Rico, ellos deben de seguir las reglas que Dios puso en versículo 14 a versículo 20. Vamos a ver esa porción muy rápido. Ahí en capítulo 17, quiero que vea y te ponga en su mente sobre lo que está pasando ahora en las elecciones. Imagínate si ellos tenían que seguir estas leyes en buscando un rey. En capítulo 17, empezando versículo 14, dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová te dio, o Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. Imagínate si Jehová estaba en cargo de buscar o escoger el presidente de los Estados Unidos o el gobernador de Puerto Rico. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti, no podrás poner sobre ti al hombre extranjero que no sea de tu hermano. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo de Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volveréis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni, escuche esto, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. No podían ser personas con dinero. Y sabemos que los políticos, muchos son de este dinero, diciendo que el rey no puede ser una persona con dinero. Y mira el versículo 18, dice, y cuando se siente sobre el trono de reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, de original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios. Qué bueno sería si ellos, los que están corriendo para presidente, temaran realmente a Dios. Para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a qué, a fin de que
prolongue sus días en su reino y sus hijos en medio de Israel. Si ellos seguían esas reglas en cómo a buscar el rey, pues las cosas serían diferentes. Capítulo 18, aquí Moisés le dice que los sacerdotes deben comer las ofrendas encendidas. Le dice que no practique la adivinación. Le dice que el Señor levantará un profeta en medio de ellos. Capítulo 19, Moisés le dice que ponga a un lado 3 ciudades para que cualquiera persona que mata a una persona como accidente, puede huir a ese lugar. Y cuando tiene que resolver una decisión sobre esta persona que mató, se debe usar entre 2 o 3 testigos. Y si son culpables, lo que él hizo, se lo hará a él también. Imagínate si nosotros practicamos eso hoy en día. Capítulo 20, Moisés le dice cuando va para una guerra, que no tenga miedo, porque el Señor está contigo. Moisés le habla en que ellos tienen que hacer cuando entre una ciudad antes de la guerra. Capítulo 21, Moisés dice que si se encuentra un cuerpo que está muerto, los ancianos de la ciudad tienen que hacer una limpieza de sus manos con sangre de un animal para que no tenga culpable. Si ellos estaban andando en la ciudad y encontraron una persona muerta en la calle, pues ellos tenían que hacer un proceso para que diga que no fueron ellos. En versículos 18 a 21, yo creo que debemos practicar eso sobre nuestros hijos para que aprendan. Quiero ver esto bien rápido. Capítulo 21. Vamos a seguir a tratar de ir rápido a terminar. Pero quiero que vean esto. Capítulo 21, versículo 18. Esta va a ser la práctica que yo voy a hacer con mis hijos. Versículo 18 dice: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante de los ancianos de su ciudad, y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón, come mucho en la nevera y borracho, que toma mucho. El castigo es la persona que come mucho y la persona que bebe mucho. Entonces todos los hombres de su ciudad ¿qué? Isaías, lo que te viene. Y no solamente eso, le apedrearán y morirá. Así quitaréis el mal de en medio de ti, y todo Israel orará y temerá. Vamos a practicar eso aquí en la iglesia. ¿Verdad? Sí, la traemos a la frente a los líderes de la iglesia y nosotros le llevamos abajo en el gym y le empezamos a tirar piedras, ¿verdad? Vamos a seguir para terminar. Capítulo 22, Moisés dice: si se encuentra el buey de su vecino, lo tiene que llevar donde él, no se puede quedar con ellos. Estas fueron las leyes de la propiedad de otros que tú debes ser. Este capítulo dice que las mujeres no deben de ponerse ropa de los hombres y los hombres no deben ponerse ropa de las mujeres. Después Moisés le da las leyes del matrimonio. Esta es otra ley que si nosotros practicamos hoy en día, se terminaban los problemas. Bien interesante las leyes. Otra vez, si estas leyes todavía tenía hoy, el divorcio no sería 50% como es de hoy, que 50% de los matrimonios se divorcian, y hasta en los círculos de cristianos. Ellos te mataban
si tuviera una relación con otra persona casada. Capítulo 23, Moisés dice que lo que tú prometes, estés seguro que lo cumple. Moisés dice que ningún amonitas entrará en la asamblea del Señor. Y cuando salgas a la guerra, el campamento debe ser santo. Capítulo 24, Moisés habla sobre el divorcio. Moisés habla sobre las personas que roban niños para que sean esclavos. Esa persona lo matan por ese acto de robar a niños que hacían para ser esclavos. También Moisés habla sobre dando un préstamo a otra persona y las reglas sobre un préstamo. Capítulo 25, Moisés sigue con dando leyes. Moisés dice que un juez puede dar hasta 40 latigazos. Imagínate también si nosotros practicamos eso. Cuando llegues a frente a un juez, en vez de un castigo o con el castigo, te da 40 40 pelas. Sí, son peor. También si un hombre muere y no tiene hijo, su hermana o su hermano se casará con su viuda. Capítulo 26, Moisés le dice que traiga lo primero que tenga de la tierra para el Señor. Moisés le habla a ellos sobre la ley de diezmo. Y en este capítulo, por fin, Moisés termina recitando, recordando y compartiendo las leyes. Tomó 26 capítulos para recordar a los israelitas sobre las leyes en cual estaban en Éxodo y Números. Y ellos hicieron un pacto con Dios para obedecer las leyes. Capítulo 27, Moisés dice que cuando llegue a la tierra prometida, que escribe estas leyes en piedras grandes. Y Moisés le dice sobre algunas maldiciones, sobre los que hacen ídolos, los que deshonran a sus padres, a los que no ayudan a los necesitados, los que participan en relaciones inadecuadas, o gana a una persona ciega, o engaña a una persona ciega en la carretera. Imagínate, ayudando a una persona que está ciega a la carretera, engañándole a ellos. Vente a Alex, y en vez de cruzarlo a otro lado, le lleva a mitad de camino. Y hay maldiciones para esa persona. Capítulo 28, Moisés le dice otra vez, si obedeces al Señor, te bendecirá por encima de todas las naciones, si no, será maldecido. Es uno o lo otro, bendiciones o maldición. Y el Señor va a enviar una nación para destruirte. Moisés le da la lista de todas las bendiciones y una lista de todas las maldiciones. Le da ejemplos de bendiciones y ejemplos de maldiciones que pueda pasar. Vemos que muchas de estas maldiciones, la nación de Israel la vio o la va a ver, porque ellos también, como la primera generación, desobedecieron a Dios y Dios tenía que castigarlo. Capítulo 29, Moisés dice que ellos han visto todo lo que Jehová ha hecho a fin de mantener este pacto. Si rompe este pacto, la tierra será maldecido. Capítulo 30, si los israelitas regresen a Jehová por su desobediencia, Dios le va a restaurar a ellos. Dios le va a bendecir a ellos y sus enemigos van a ser maldecidos si ellos obedecen a Dios. Capítulo 31, Moisés le dice que Josué cruzará delante de ellos, de ustedes, ayudándole a ellos. Moisés le dice que lee la ley cada 7 años. Y aquí estamos en el final de la vida de Moisés. Y le dice, ya sabes que no puedo ir con ustedes, pero Josué le va a guiarle a la tierra prometida.
Moisés le dice en versículo 6 de capítulo 31, mira este versículo, dice, esforzaos y cobrar ánimo, no teméis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Ahora Jehová habla a Moisés y Josué, versículo 14, vamos a versículo 14 de ese capítulo 22, capítulo 31. Versículo 14 dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí se ha acercado el día de tu muerte, llama a Josué y espera en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. Mira versículo 23, son versículos clave para recordar, por eso estamos leyéndolo. Versículo 23 dice, y dio orden a Josué, hijo de Nun, y dijo, esfuérzate y anímate, pues tú introducirás a los hijos de Israel en la tierra que les juré, y yo esté contigo. Moisés no confiaba en la nación de Israel. Ya él sabía lo que iba a caer, que ellos iban a caer y no obedecer a Dios. Mira versículo 29, porque yo sé que después de mi muerte, dice Moisés, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Capítulo 32. Aquí vemos la canción que Jehová le dijo a Moisés que escribirá. No es una canción de ánimo, pero una canción de cómo ellos van a fallar a Dios. En el final de este capítulo, Jehová le dice que suba a la montaña Nebo para ver la tierra en cual no podía entrar por su desobediencia. Capítulo 33, Moisés bendijo a Israel y todos los tribus antes que él se fuera, antes que muriera. Capítulo 34, Moisés ahora sube al monte de Nebo. Ahí Dios le enseña la tierra prometida. Imagínate, Moisés, sabiendo que no podía entrar a la tierra prometida, Dios le dice a él, sube a la montaña y te voy a enseñar algo que podía tener. Y en ese momento ahí en la montaña, pues murió Moisés. La Biblia dice que Dios fue que le enterró y nadie sabe dónde fue. La Biblia dice que los hijos de Israel lloraron por 30 días sobre la muerte de Moisés. Ahora le toca ¿a quién? A Josué, a llevar a los israelitas a la tierra prometida. Mira versículo 10 y versículo 11 del último capítulo de Deuteronomio. Capítulo 34, versículo 10 y versículo 11. Dice, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Aquí terminamos el libro de Deuteronomio. La pregunta fue en el principio si los israelitas iban a entrar a la tierra prometida en el libro de Deuteronomio. Y la respuesta es, ¿entraron? No, todavía no. ¿Cuándo los israelitas van a entrar por fin a la tierra prometida?
El próximo libro que vamos a ver la semana que viene, próximo miércoles, de Josué. Vamos a aprender sobre la vida de Josué y a ver si por fin los israelitas entrarán a la tierra prometida. Si podemos aprender una verdad en este libro de Deuteronomio, es que si nosotros obedecemos, vamos a recibir bendiciones de Dios. Eso que Moisés le quería que ellos aprenden. Y si no obedecemos, vamos a ver que nuestras vidas empieza a irse en una dirección donde nosotros no queremos llegar. Iglesia, vamos a obedecerle a Dios para no perdernos las bendiciones de Dios. Amén. Si obedecemos a Dios, vamos a recibir las bendiciones de Dios. ¿Cuántos quieren recibir las bendiciones de Dios? ¿Qué tienes que hacer? Obedecer. No sea como los israelitas, ¿verdad? Vamos a obedecer para que nosotros no perdamos las bendiciones. Vamos a estar de pie todos, vamos a orar y terminamos con el último himno. Y después el próximo miércoles entramos al libro de Josué. Señor, gracias por este tiempo donde podemos aprender sobre este libro de Deuteronomio, la segunda ley, donde Moisés le explicó a la nueva generación sobre las leyes en cual tú le enseñaste a Moisés y a la primera generación. Ayúdanos a llevar esta verdad esta noche. Si nosotros obedecemos, vamos a recibir bendiciones. Yo sé que yo no me quiero perder las bendiciones tuyas, Señor. Y yo pido que tú me ayudes a obedecer a los mandamientos, a todo que tú quieres que yo obedezca de tu palabra. Señor, ayúdanos como iglesia a obedecer tu palabra para que en la iglesia no se pierdan las bendiciones. Gracias por esa verdad. Ayúdanos a practicarla. Te pedimos todo en nombre de Jesús. Amén.